Historia sin leer. Moby Dick. En un invierno del siglo XIX, un joven marinero llamado Ismael, inquieto por la rutina y con la necesidad de embarcarse en una nueva aventura, decidió dejar atrás los trabajos que había tenido en barcos mercantes para internarse en el mundo de la caza de cetáceos. Buscaba un destino que lo alejara de la monotonía y lo acercara al mar abierto, donde las historias de ballenas gigantes y océanos interminables despertaban una mezcla de miedo y fascinación. Con este impulso llegó a la ciudad portuaria de New Bedford, en Massachusetts, un lugar animado por tabernas llenas de marineros, almacenes de provisiones y capillas donde los predicadores hablaban tanto de Dios como de las tormentas que azotaban al mundo. En la posada donde se alojó, Ismael conoció a un hombre que marcaría el inicio de su travesía, un arponero polinesio llamado Queequeg. Su piel estaba cubierta de tatuajes intrincados que contaban, a través de líneas y símbolos, la historia de su vida y la tradición de su pueblo. Una isla lejana donde había sido hijo de un jefe y había aprendido desde joven el arte de manejar el arpón. Queequeg se había convertido en un viajero errante, buscando mares y presas en distintas partes del mundo. Aunque al principio su aspecto exótico y sus costumbres extrañas podían asustar, su carácter valiente y generoso pronto generó, entre ambos, una amistad profunda, hasta el punto de decidir que viajarían juntos. La ruta hacia su aventura los llevó a Nantucket, centro neurálgico de la caza de ballenas, donde la actividad portuaria nunca descansaba. Allí, el destino los llevó hasta un barco llamado Pequod, un ballenero robusto y experimentado, propiedad de dos ancianos cuáqueros, Peleg, más pragmático y con cierto sentido del humor, y Bildad, más severo y de convicciones religiosas estrictas. Ambos explicaron que el barco zarpaba para un largo viaje de 3 años por mares lejanos. Sin embargo, mencionaron que el capitán, Ahab, no se encontraba presente y que tenía fama de ser un hombre marcado por experiencias misteriosas y un carácter difícil. Tras un breve intercambio, Ismael y Queequeg fueron aceptados como parte de la tripulación. Antes de embarcar, un hombre misterioso llamado Elías apareció en el muelle y les lanzó advertencias inquietantes. Habló de presagios y de desgracias, insinuando que aquel viaje estaría guiado por un propósito oscuro y que el capitán perseguía algo más que simples ballenas. Aunque las palabras parecieron delirios de un loco, dejaron una sombra en la mente de Ismael. El Pequod zarpó el día de Navidad, con un equipo variado que representaba todas las latitudes del mundo. El primer oficial era Starbuck, un hombre alto, serio y profundamente religioso, que creía en la caza como un trabajo, no como una cruzada personal. El segundo oficial, Stubb, era de carácter jovial y bromista, capaz de enfrentar las tormentas con una sonrisa. El tercero, Flask, bajo y fornido, confiaba más en la fuerza que en la estrategia. Entre los arponeros, además de Queequeg, estaba Castiego, un indio nativo de Martha's Vineyard, con habilidades felinas para lanzar el arpón desde cualquier posición, y Dagu, un gigante africano de gran fuerza física. La tripulación se completaba con marineros provenientes de islas del Pacífico, Europa, Asia y América, todos con historias de naufragios, combates con tormentas y encuentros con criaturas marinas. Durante los primeros días, el barco navegó por el Atlántico y el capitán Ahab permaneció invisible para la mayoría. Ismael observó la vida a bordo, el mantenimiento de las jarcias, las guardias nocturnas, la preparación de los arpones, el cuidado de los aparejos y la organización de las vigías. Las velas crujían con el viento y el mar parecía prometer tanta abundancia como peligro. Cuando finalmente Ahab apareció en cubierta, su figura dejó una impresión imborrable. Era alto, con un rostro duro, marcado por una cicatriz que le atravesaba la cara y el cuello. Su pierna derecha había sido reemplazada por una pieza de marfil, tallada a partir del hueso de una ballena, y caminaba con paso firme y sonoro, como un golpe seco sobre la madera. No pasó mucho tiempo antes de que Ahab revelara su propósito verdadero. Reunió a la tripulación y con voz grave declaró que no estaban allí solo para cazar ballenas comunes y llenar barriles de aceite, sino para encontrar y destruir a una en particular, Moby Dick, un cachalote blanco de tamaño colosal
cuya piel estaba cubierta de cicatrices y cuyo cuerpo parecía brillar con luz propia bajo el sol. Este animal, en un viaje anterior, le había destrozado la pierna y lo había marcado física y espiritualmente. Ahab lo describió como una encarnación del mal y juró vengarse, aunque ello costara la vida. La mayoría de la tripulación, seducida por la intensidad de sus palabras, juró seguirlo. Starbuck, en cambio, comenzó a ver el viaje con una creciente inquietud. La ruta del Pequod llevó al barco por mares cálidos y fríos, donde el avistamiento de ballenas era a veces una fiesta de actividad frenética y otras un tedio interminable. Ismael describió con detalle el arte de la caza, los vigías situados en lo alto de los mástiles, el grito de avistamiento, la bajada inmediata de las chalupas, la persecución con remos y velas, y el momento crucial en el que el arpón atravesaba el lomo del animal. Las especies variaban: ballenas francas, yubartas, rorcuales y sobre todo el cachalote, cuyo depósito de spermaceti lo hacía tan valioso como peligroso. El trabajo no terminaba con la muerte del animal. Había que izarlo, despiezarlo y hervir la grasa en las calderas a bordo, en un proceso arduo y peligroso. En su travesía, el Pequod se cruzó con otros barcos balleneros en encuentros llamados gams, donde se intercambiaban noticias, provisiones y cartas. En cada uno, Ahab preguntaba solo por una cosa: Moby Dick. Algunos capitanes relataban ataques en que la ballena había destrozado chalupas. Otros hablaban de verla en mares lejanos. En uno de esos encuentros, el Pequod cruzó con el Rachel, cuyo capitán imploró ayuda para encontrar a su hijo perdido tras un ataque de Moby Dick, pero Ahab, cegado por su obsesión, se negó y prosiguió su ruta. A bordo, Ismael describía uno a uno a sus compañeros: el carpintero silencioso y hábil que podía reparar desde el mástil hasta la prótesis del capitán; Pip, un joven grumete afroamericano de espíritu alegre, que en una cacería cayó al mar y tras ser rescatado sufrió un trastorno mental, quedando atrapado en un mundo de visiones; y Fedalah, un arponero oriental que Ahab había embarcado en secreto, junto con marineros misteriosos que parecían tener un pacto silencioso con el capitán y hablaban de presagios funestos. Los meses se sucedieron y la tensión a bordo aumentó. Ahab apenas dormía y pasaba las noches vigilando el horizonte, calculando orientes y rutas que pudieran llevarlo hasta la Ballena Blanca. Starbuck lo observaba con creciente temor, convencido de que esa persecución llevaría al barco y a todos sus hombres a la destrucción. Finalmente llegó la noticia: Moby Dick había sido vista en un área remota del Pacífico. El Pequod se dirigió allí de inmediato. La aparición de la ballena blanca fue sobrecogedora, un animal inmenso, con una frente como mármol y un movimiento que combinaba fuerza brutal con una inteligencia aterradora. El primer día de cacería, la ballena embistió las chalupas y las destrozó. El segundo día volvió a esquivar todos los ataques y dejó al barco maltrecho. El tercer día, Ahab salió al frente, decidido a terminar la caza. Moby Dick embistió directamente contra el Pequod, rompiendo su casco y provocando que el barco comenzara a hundirse. Ahab lanzó su último arpón, pero la cuerda se enredó y lo arrastró al fondo del mar, mientras la ballena desaparecía entre las olas. El Pequod se hundió con toda su tripulación y solo Ismael sobrevivió, aferrado a un ataúd que Queequeg había mandado construir para sí mismo tiempo atrás, convertido en la boya salvavidas. Flotó durante días hasta ser rescatado por el Rachel, que aún buscaba a sus desaparecidos. Así terminó la historia del Pequod, consumido por la obsesión de su capitán y la fuerza implacable de Moby Dick.